Está cerrado el micrófono, profesor. Ok, doctor, está bien. Sí, adelante, ahora sí. Y parecía que estaba haciendo un monólogo yo solo acá. Sí, no, eso muchas veces pasa. Sí, adelante. Ah, bueno, entonces buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la revisión de este día, que es lo que es la anatomía y fisiología, y la parte final la vamos a dejar para lo que es el sistema circulatorio. Vamos a... Bueno, entonces, a las preguntas que vienen de anatomía y fisiología en el examen del asistente médico requieren un conocimiento bien básico de lo que es las partes del cuerpo humano, que lo vamos a revisar esta noche, las funciones generales de los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y también un poco de lo que es la anatomía de direcciones, como arriba, abajo, en el lenguaje, terminología médica, que se ocupan en la parte de lo que es comunicación, ya sea verbal o escrita, saber entender algunas terminologías de direcciones. Entonces vamos a proveer el conocimiento básico, guía, algunos conceptos que ustedes deben entender. Cualquier cosa adicional me la pueden hacer a través del chat o a través de la clase, si hay alguna pregunta o algunos conceptos lo van a ver también en lo que es el material de apoyo que el doctor les hace llegar. Entonces vamos a comenzar revisando lo que son algunos términos anatómicos, partes del cuerpo y regiones. Entonces tenemos que, vamos a dibujar acá un poquito. Van a ver que en este dibujo a la mano derecha, que lo ven ustedes en su pantalla, tenemos una parte más oscura que ocupa la parte del centro y luego tenemos los miembros superiores, la parte de la pelvis o la cintura y las piernas que se agregan a esta parte media. Entonces, esa parte media es lo que conocemos como región axial, que sería como el eje del cuerpo, región axial. Entonces, en esta región axial es donde vamos a encontrar algunas áreas del cuerpo que tienen órganos y esas áreas son usualmente áreas que están protegidas por hueso y tienen en su interior algún tipo de fluido líquido. Además de las partes ya que les dije, los órganos. Entonces, estas cavidades básicamente sirven para proteger a los órganos internos que ahí están y al mismo tiempo también permiten que estos órganos se muevan y crezcan y realicen de forma apropiada la función que les incumbe a cada uno de ellos. Entonces la mayoría de cavidades las vamos a encontrar en esta región axial, como les dije, acá, en lo que es la parte media, y se ubican en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Sería la parte de enfrente se le conoce como ventral y la parte de atrás, posterior o dorsal. Y cada una de ellas tiene sus divisiones. Vamos a verlas. Entonces vemos ahí que, por ejemplo, la cavidad ventral es la parte de enfrente, sería esta, la que en la acá sería la letra B, y la parte de atrás o dorsal sería la letra A. Entonces, la parte dorsal es la que va a tener dos cavidades. Una es en la parte superior tenemos la cavidad craneal y en la parte inferior tenemos lo que es la cavidad espinal o cavidad vertebral. Entonces estas dos cavidades están ubicadas en la parte de atrás. Si ustedes se tocan la cabeza atrás y la espalda, esa es la parte dorsal del cuerpo. Y es ahí en la parte superior donde tenemos en el cráneo, tenemos el cerebro
protegido por el hueso, por una parte ósea que se llama el cráneo. Entonces el cráneo protege al cerebro de cualquier trauma, pero recordemos que el cerebro es un órgano que crece, pero llega un momento ya en la adultez que ya no va a crecer, pero sí necesita su espacio para funcionar de forma apropiada. Y está rodeado por un líquido, el líquido cerebroespinal, que lo protege también por adentro y por afuera. Luego tenemos la parte de la columna, que es la que acá vemos como el color amarillo, que sería la médula ósea, que viene de la base del cráneo, acá, y llega más o menos a la lumbar 4, L4, y posteriormente continúa el trayecto hacia abajo, ya solamente como raíces, como troncos. Esa es la parte posterior. Ahora, en la parte anterior, esta parte anterior, si ustedes ven, es un poquito más dividida, tiene más divisiones, porque la posterior son divisiones grandes, craneal, espinal. Pero en la cara anterior o en la cara, si yo me pongo la mano en el pecho, como cuando las personas cantan el himno nacional de sus países, ven que se ponen en el pecho la mano. Entonces, si ustedes se ponen la mano ahí, bueno, básicamente están tocando la cavidad torácica. Es la zona del tórax, pecho. Esa es una de las cavidades que pertenecen a la región ventral, cavidad torácica. Luego tenemos la cavidad, lo que es la parte blanda. Si yo me toco el estómago, lo que la gente le llama estómago, casi a veces las personas usan el término estómago cuando se refieren al abdomen, algunos de ellos. Pero el abdomen es amplio, va desde más o menos el final de la parte torácica hasta más o menos la altura un poquito por abajo del ombligo, sería todavía el abdomen abdominal. Y luego ya viene la parte pélvica. Entonces esa es la otra porción. Tenemos la cavidad abdominopélvica. Y en la cavidad abdominopélvica tenemos algunos órganos, por ejemplo el estómago, el intestino delgado y grueso, la vesícula, el hígado, el vaso, los riñones, el páncreas. Está en la cavidad abdominal. Y en la cavidad pélvica, que es un poquito más inferior, tenemos ya también partes finales del intestino. Tenemos los órganos reproductores internos en mujeres y hombres, pero en el hombre es un poquito más externo, pero en la mujer tenemos el útero, los ovarios, y la parte masculina también tenemos unas porciones ahí, algunos conductos que transitan por esa zona pélvica. Entonces, vamos a ver que estas dos grandes cavidades son bien importantes porque ahí ya mencionamos los órganos. En la parte torácica tenemos los pulmones, que aquí se ven como en azul, derecho e izquierdo. El corazón, que se ve con el color verde acá. Y la parte media, un poquito por arriba del corazón, que ese es el mediastino. Y ahí tenemos, por ejemplo, el esófago, la tráquea y algunos grandes vasos, como son el callado de la aorta, el arco de la aorta pasa por ahí. Algunas arterias importantes que van hacia los brazos, ahí se ramifican, y unas que van para la parte del cuello. Entonces, como podemos ver ahí, es una zona de muchos órganos, y es la parte, dijimos, región axial, en la parte anterior y posterior. Acá está una vista ya de las dos áreas. Ahora, la anatomía hace un poquito de divisiones para tratar de ubicar mejor los órganos en cuanto a su posición. Entonces la cavidad abdominopélvica es la que se divide con más precisión. Y tenemos esta primera división que lo hace en cuadrantes. Entonces los cuadrantes básicamente involucran un cuarto de cada porción. Y ahí encontramos dos cuadrantes superiores, dos cuadrantes inferiores, y tenemos del lado derecho y lado izquierdo. Para eso necesitamos alguna referencia. Entonces ahí se ocupa esta línea media. Se ocupa esta
línea media. Y luego se pasa otra línea de izquierda a derecha a la altura del ombligo. Entonces eso nos divide el abdomen, la cavidad abdominopélvica, en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Entonces allí ya podemos ubicar más o menos áreas que tienen partes de órganos. Por ejemplo, acá tenemos en el cuadrante inferior derecho tenemos lo que es el apéndice, el colon ascendente, alguna porción de lo que es el riñón derecho. Entonces nos ayuda a ubicar órganos. Pero si lo queremos hacer más preciso, más exacto, los anatomistas se van un poquito más allá y han usado otras divisiones que se llaman segmentos. Aquí tenemos ya 9 segmentos, no 4, sino que 9. Le agregaron 5 espacios. Y para ello también ocupan algunos puntos de referencia. Tenemos esta línea, que es la clavicular media, que viene de arriba abajo, derecha. Tenemos la clavicular media izquierda. Una línea que la pasan por abajito del reborde de las costillas subcostales. Y luego acá también, un poquito por la zona del ombligo de izquierda a derecha. Entonces acá, esto ya nos da una división ya más exacta, más como que más cerca, y los órganos los podemos ya como ubicar con más precisión. Por ejemplo, acá nos salen, en la parte superior tenemos regiones subcostales o hipocondríacas, derecha e izquierda. Estas están justo por abajo de las costillas. Luego tenemos una región epigástrica, que es la parte que está en medio de los dos regiones subcostales, izquierda y derecha, y es una región media superior que ocupa una zona que predominantemente vamos a encontrar parte del estómago. Luego tenemos las regiones lumbares, perdón. Tenemos las regiones lumbares, que son aquellos segmentos medios que están más o menos a la altura de lo que es la vértebra lumbar. Tenemos derecha e izquierda también. Acá está la derecha y aquí está la izquierda. Luego tenemos la región umbilical, que está en medio de las dos regiones lumbares y ocupa una posición justo al centro de la región abdominopélvica. Luego tenemos las regiones inguinales, que son regiones inferiores, segmentos inferiores, que hay también derecha e izquierda. Son las regiones más inferiores de la región abdominopélvica si lo dividimos en segmentos. Y luego tenemos la región hipogástrica, que es una región que está entre las dos regiones ilíacas o inguinales, por abajo de la región umbilical. Si ustedes ven ahí, 9 segmentos para ubicar mejor las áreas que queremos describir. Esto más que todo es para una anatomía descriptiva, cuando queremos ubicar alguna, ya por ejemplo ya en una emergencia se utiliza para ubicar heridas, cortes, lesiones en la piel o incisiones quirúrgicas. Uno lo ubica a través de este uso de esta anatomía topográfica. Ahora, veamos también algunos términos que son, que son usados para direccionar a la descripción. Son términos médicos que se usan para direccionar a la hora que escribimos o lo hacemos en forma verbal. Vamos a ver aquí algunas palabras. Por ejemplo, ya la habían escuchado recién. Les dije anterior o ventral. Significa que está al frente. Luego tenemos el otro término direccional, que es posterior, o dorsal, que es atrás. Luego tenemos la otra dirección, que es superior o hacia el cráneo. La inferior, hacia abajo. También se puede usar caudal, que es como la cola, dirección de la cola. Entonces tenemos anterior, enfrente, posterior, atrás, superior, lado de la cabeza, cefálico, craneal,
y la parte inferior o caudal. Son 4 palabras que se usan mucho, que hay que conocerlas. Luego tenemos otros términos, por ejemplo, si trazamos una línea media, recuerden otra vez la axial. Región axial es región al centro. Si trazamos una línea ahí, en esta zona, vamos a ver que el cuerpo lo podemos dividir en 2 partes, izquierdas y derechas, partes iguales. O sea, tengo el 50% del lado derecho, 50% del lado izquierdo. Una línea media. Entonces, cualquier cosa que se aleje de ahí hacia afuera, entonces se le conoce como que va en dirección lateral. Dirección lateral. Si se acerca a la línea media que estamos acá mostrando, entonces se llama medial. Ahí hay otros 2 términos. Entonces, otros 2 términos son distal y proximal. ¿Qué es eso? Por ejemplo, para el distal yo necesito tener un punto de inicio. Entonces, si por ejemplo, se usa en la parte de los miembros, si se aleja del origen, que puede ser el hombro, entonces se convierte en distal. Pero tengo que dar una referencia de punto de inicio. Yo digo 3 centímetros distal del hombro, o sea, se está alejando del hombro. Y el otro término es proximal, que se acerca hacia el punto de origen. Acá también tengo que decir origen y final, punto de origen y punto final. Esas son 2 cosas que se deben de saber expresar para que la otra persona lo entienda como uno lo quiere decir. Ahí tenemos ya entonces anterior, posterior, superior, inferior, medial, lateral, distal y proximal. Si ustedes ven, ahí están. Son los términos que probablemente más se van a usar y ustedes más van a escuchar. Entonces es bueno recordar esto. Y esta imagen les ayuda bastante. Ahora, otra cosa que hay que saber son las posiciones de los cuerpos. Cómo yo puedo describir a una persona que esté boca abajo, sobre su estómago, que esté boca arriba, sobre su espalda, que esté apoyada en un lado, lateral. Entonces, ¿cómo se llaman esas posiciones? Vaya, por ejemplo, la posición de la persona hacia abajo sobre su estómago se conoce como prono. Es una posición prono acá. Que sería esta persona que está acá. Hay gente que duerme así. Cuando le dicen yo duermo boca abajo, entonces está durmiendo en posición prono. Quiere decir que duerme sobre su estómago. Ahora, la posición supino, que es esta acá, es la posición hacia arriba. O sea que estoy apoyado sobre mi espalda. Acá. Hay gente también que duerme en posición supina. Ahí tenemos ya 2, supino y prono. Uno va a parar viendo hacia arriba, el supino, y el prono hacia abajo. Ahora, las posiciones laterales pueden ser lateral derecha o izquierda, dependiendo del lado sobre el que se está apoyando la persona. Por ejemplo, esta que está acá, esta persona está apoyada sobre su lado derecho, entonces sería una posición lateral derecha. La que se apoya sobre el lado izquierdo, ustedes solo le ponen la ubicación izquierda, lateral izquierda. En español dicen decúbito lateral izquierdo. En inglés se ocupa solamente el lateral izquierdo, pero siempre acá ellos usan esta recumbent, que es como lo mismo, como un decúbito lateral izquierdo derecho. Ahora, de estas posiciones, por ejemplo, la posición supina, que está flat, digamos, como plana. La persona duerme sin almohada ni nada, está en una posición supina plana, como la ven acá en este dibujo. Entonces, esas son posiciones a veces que se ocupan, a veces, como para tomar electros, se pueden ocupar. Pero también hay otras que les ponen un poquito de respaldo. Por ejemplo, le pueden poner respaldo a 45 grados o le pueden poner respaldo dependiendo si la persona a 90 grados o sentarlo para que se sienta mejor. Entonces, si usted hace esos cambios de respaldo,
hay que describirlo también. Poner paciente sentado con respaldo a 45 grados, paciente sentado con respaldo a 90 grados. Y si se le pone un poquito de flexión a las piernas, para que tenga así, entonces ya se van convirtiendo en otras posiciones que son Fowler, semi-Fowler, Fowler, que es casi la misma posición viendo hacia arriba, pero ya le pongo yo un poquito de respaldo y se le puede poner un poquito de flexión en la zona de la rodilla. Entonces ya son posiciones alternas. Y esta posición que tiene este señor a mano derecha es lo que se conoce como la posición anatómica normal. ¿Qué es eso? Básicamente es una persona de pie con con la vista hacia el frente, como están viendo acá, con los brazos a la par de su cuerpo y con las palmas de la mano viendo hacia el frente. Si ustedes lo ven a él, tiene sus palmas de las manos viendo hacia el frente, las tiene a un lado de su cuerpo, está de pie y viendo hacia el frente, es una posición anatómica normal. Si él por accidente o le ponen una foto que ya tiene la mano así de lado, no de frente, ya aunque esté de pie, ya no es anatómica normal. Se convierte en otra cosa, pero no anatómica. Entonces hay que prestarle atención a esos detallitos. Si alguien ya pone las manos de lado, como en una posición, digamos, de un soldado que está haciendo una posición de firme, pone sus brazos a los lados y empuña las manos, pero no, sino que cerca, ya es una posición que no es anatómica normal, entonces esa no es. Hay criterios, entonces tiene que ser parado, viendo al frente, brazos a los lados, palmas hacia de frente. Esa es la posición anatómica normal. Ahora, cambiémonos un poquito sobre ya de la terminología médica que usamos de dirección, un poquito acerca de lo que es el cuerpo humano. Vamos a empezar por la parte más pequeña, pero bien compleja. Aquí inicia la complejidad del cuerpo, en la célula. Entonces nuestros cuerpos están hechos de células. El cuerpo humano está hecho de trillones de células. Entonces, la célula es la unidad básica de vida, ya que es la que tiene ya capacidades de que la hacen como un ser vivo. Responde a estímulos, crece, se reproduce, produce energía y la usa. Tiene varias características. Tiene homeostasis, que es control interno de su, de su control, de su interior. Tiene un control acá. Eso es una homeostasis. Entonces la célula es también, por su capacidad de almacenar material genético en su núcleo, es una célula responsable de guardar información genética para hacer células nuevas. Asimismo, también hace productos que son necesarios para la vida, como pueden ser proteínas, grasas, todo eso. Entonces, hay una gran complejidad en una célula. No hay que verla tan sencilla solo porque es pequeñita, es bien especializada. Las células, si ustedes ven ahí, tienen varios componentes. Voy a nombrarlos de forma rápida. Por ejemplo, tenemos la membrana de la célula, la membrana celular, que es la que lo envuelve, que es, digamos, todo el entorno, todo el contorno. Acá dice cell membrane, membrana celular. Esta es una membrana fina que rodea la célula y sirve como una separación de afuera y de adentro. Luego tenemos todo el interior, esa parte líquida que se llama citosol. Si ya la parte líquida tiene algunos elementos formados más complejos, se llama citoplasma. Ahí están algunos, lo que se conoce como organeles, que son estas estructuras. Por ejemplo, tenemos organel, uno de ellos es el Golgi aparatos, el aparato Golgi, este morado, que sirve como para procesar, empaquetar, enviar proteínas que se van a utilizar ya sea afuera de la célula o en otro lugar adentro de la célula. Tenemos la mitocondria, que es donde se produce la energía de la célula. Tenemos los ribosomas, por acá está, que son donde se
se hacen las proteínas. Luego tenemos estos lisosomas acá arriba, que son donde se procesa y se digieren, es como el sistema digestivo de la célula. Luego tenemos el núcleo, que es este de acá, al centro, que el núcleo es donde digamos que el núcleo es como el cerebro de la célula, donde se almacena también el ADN, que es donde se almacenan los códigos genéticos, los genes, para hacer proteínas. Entonces una célula puede, este es un dibujo bien genérico, como que fuera una redonda, el núcleo en medio, justo al centro, y todas las organeles ahí nadando adentro. Esa es una caracterización bien general de lo que es una célula. Pero las células pueden tener diferentes formas. Y aquí viene la palabra que dicen siempre, que la forma sigue a la función. Dependiendo de lo que ellas hagan, así se van a ver. Por ejemplo, hay células en la piel que son planas, otras que son de forma de cubo, rectangulares. Las neuronas, que son células del sistema nervioso, tienen una forma bien extraña, como que fuera un cometa con cola, que es el axón. Las células del músculo tienen también diferentes formas. Entonces, la forma sigue a la función. Veamos los niveles dijimos que la célula es lo más básico, pero al mismo tiempo es lo más complejo. O sea, es básica, pero es compleja a la vez. A partir de ahí se van formando grupos de células que tienen la misma estructura y función. Entonces ellas forman lo que se llaman tejidos. Los tejidos generales que conocemos, por ejemplo, tenemos el tejido del músculo, el tejido nervioso, el tejido conectivo y el tejido de los epitelios. Son 4 tejidos generales. Básicamente son células de la misma estructura y función y forman ellas lo que se conoce como tejido. Ahora, cuando ya un tejido se une a otro tejido distinto a él, entonces cuando más de un tejido se agrupa, entonces ya forman lo que se conoce como órgano. Entonces los órganos ya son más especializados y cada órgano es responsable por una función específica y vital en nuestro cuerpo para que sobrevivamos como personas. O sea, todo tiene que trabajar al unísono, como digamos orquestado. Entonces, ya así, ya se forman órganos. Por ejemplo, el corazón es un órgano, los pulmones son otros órganos, el cerebro, el hígado y así. La misma, el tejido, por ejemplo, la piel, dentro de su estructura de la dermis, epidermis, es un tejido porque no solamente hay epitelio ni tejido conectivo, sino que hay también nervios ahí en medio. Entonces, ya es un poquito más complejo. El tejido es más complejo que perdón, el órgano es más complejo que los tejidos. Ahora, si seguimos, vamos a ver que los órganos también se pueden agrupar en funciones, aunque no sean igual, su estructura anatómica, que no se vean igual, pero pueden trabajar juntos para asegurar la sobrevivencia del organismo como todo, como un todo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, órganos que se agrupan en el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema endocrino, y ya se forman sistemas de órganos, que ya los vamos a ver en un minuto. En el cuerpo humano tenemos 11 sistemas de órganos, que son vamos a ir viéndolos acá en esta pantalla, así de manera general, y luego me voy a detener un poquito en algunos de ellos, no en todos, por cuestión del tiempo. Veamos acá la fotografía que está acá, o el dibujo. El de la de izquierda, donde está, dice tejido integumentario. Este tejido integumentario no es más que lo que se conoce como piel, cabello y uñas. Y tiene una función en nuestro cuerpo de protegernos. ¿Protegernos de qué? Del ambiente, del sol, del aire, nos protege que no nos deshidratemos, nos regula la temperatura, la piel también nos ayuda a producir vitamina D, nos retiene agua, o sea, regula temperatura corporal. Es un sistema que tiene muchas funciones en el cuerpo.
como todo se le llama integumentario. Luego tenemos el sistema esquelético, muscular también. Estos dos casi siempre los ponen juntos, lo llaman músculo esquelético. Y es porque cada uno de ellos casi que depende del otro al 100%, porque los músculos como tal, ellos solos no mueven, sino que ya unido a un hueso, a un ligamento, a un tendón, ya es otra historia. Ya él a través de contraerse provoca flexiones y extensiones de partes en articulaciones y eso ya nos produce movimiento. El hueso nos produce apoyo, le da forma al cuerpo. Entonces, ahí tenemos esos dos grupos. El esquelético también nos produce calor, genera calor, es otra de sus funciones. El hueso también nos produce como almacenaje de sales, calcio, fosfato. Luego tenemos el sistema nervioso, que también es importante, que regula lo que es los procesos cognitivos de conocimiento, recibe información de los sentidos, procesa información, produce movimientos también voluntarios y ayuda también a lo que es el trabajo con el sistema endocrino, a regular funciones en el cuerpo de una manera más lenta a través de hormonas, pero duran más, el efecto es más duradero. Luego tenemos el sistema endocrino que está a la par acá. Este sistema endocrino básicamente afecta al cuerpo a través de hormonas. Son proteínas que se producen en diferentes glándulas del cuerpo, que ahí las ven ustedes. Tenemos glándulas de cabeza hasta los pies. Hay diferentes glándulas. Tenemos la glándula pituitaria, que ahí aparece en el lado derecho, dice el nombre, pituitaria. Tenemos la glándula pineal, que produce la melatonina, el hipotálamo, el tiroides, el timo, las glándulas adrenales o suprarrenales, el páncreas y los órganos conocidos como gónadas, que son los ovarios y los testículos. Entonces esto es otro sistema. Ahora tenemos el sistema cardiovascular, que voy a hablar en detalle de este en la segunda hora. Ahorita solo lo voy a mencionar, que incluye al corazón, la arteria, las venas y la sangre. Luego vamos a regresar, aquí no me voy a entretener mucho. Luego tenemos el sistema linfático, que es el sistema también que nos ayuda en la parte de inmunidad, pero también nos ayuda a transportar, eh, por ejemplo, algunos CO2 se transporta ahí, oxígeno, pero es más, lo que transporta lo trae él del espacio, lo que se conoce como intersticial, que es el espacio que está entre las células. Ahí se mueve un líquido que se llama líquido intersticial. Ya una vez el líquido entra a los vasos linfáticos, se conoce como linfa. Y se mueve en un sistema paralelo, no va mezclado con la sangre, pero llega al lado derecho del corazón y ahí se une. Es el sistema linfático. Luego tenemos lo que es el sistema respiratorio, que es básicamente mover aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones y nos ayudan al intercambio de gases, oxígeno, CO2. También nos ayudan a lo que es el control del pH sanguíneo. El sistema digestivo también es otro sistema muy importante que básicamente se le conoce como sistema gastrointestinal también, así lo mencionan. Básicamente es lo que es la digestión química y mecánica de la comida y la absorción de los nutrientes que vienen de la comida. Esto se hace en el sistema digestivo. Ahí hay varios, si usted ve la lista a mano derecha, hay muchos órganos que son parte del sistema digestivo. Luego tenemos el sistema urinario, que también ya voy a hablar otro momentito de él, solo para mencionarlo, que nos ayuda a la eliminación de desechos nitrogenados provenientes del metabolismo celular y nos ayuda también en el control del balance de fluidos en el cuerpo. Y ahí están los órganos. Ya de este no me voy a entrar mucho porque ya les voy a hablar un poquito más en detalle en unos segundos. Y por último, no por ello menos importantes, tenemos los órganos del sistema reproductor. Ahí tenemos masculino y femenino.
Si ustedes ven ahí, ahí están nombrados los órganos. De la próstata, testículos, ductos deferentes, ahí en la mujer la glándula mamaria, los, tenemos los ovarios, el útero, los conductos eh, que transportan, por ejemplo, el óvulo del ovario hacia el útero, serían en este caso los tubos uterinos. Estos también tienen función no solamente de reproducción, sino también de endocrino, porque ahí se producen algunas hormonas que son necesarias para el desarrollo del cuerpo y también para la reproducción de las personas. Entonces, ahí tenemos los 11 sistemas. Ahora, vamos a hablar algunos de ellos, vamos, porque hay que demostrar conocimiento de algunos sistemas del cuerpo y son bien puntuales. En este caso, la ANCA menciona solamente algunos. Para ser puntual, uno de ellos es el sistema urinario. Digo que el sistema urinario es el sistema renal de los riñones, responsable de remover los desechos del cuerpo, producidos en la célula, el metabolismo en la célula. Los órganos, ahí se los pongo alrededor de estos rectángulos para irlos ubicando. Pero tenemos los órganos, los riñones, que son los órganos que filtran sangre y producen orina. Tenemos dos, al lado izquierdo y al lado derecho, en la región lumbar. Luego tenemos los nefrones, que están adentro de los riñones, que son básicamente la unidad microscópica, son pequeñísimos. Tenemos más o menos 3 millones de nefrones por lado, son muchos. Luego tenemos los uréteres, que son los que transportan la orina del riñón hacia la vejiga, que está aquí abajo. La vejiga básicamente es un órgano de almacenamiento de orina que cuando ya se tiene el deseo de ir al baño, ya la vejiga se vacía a través de lo que conocemos como uretra, que es un tubo pequeño que transporta la orina de la vejiga hacia el exterior. Entonces, el sistema renal es un sistema que muchas veces falla. Nadie quiere eso, pero puede fallar de forma aguda, perder la función en forma aguda por muchas causas. Traumas severos, quemaduras severas, deshidratación severa, bajones de presión sostenidos, hemorragias, reacciones alérgicas. Hay muchas causas. Abuso del alcohol, sí, son muchos problemas que pueden causar una falla aguda de la función renal. También se puede hacer esta pérdida de forma progresiva, lenta, lo que se conoce como una falla renal crónica, porque lleva tiempo, no es tan súbita como la aguda, sino que lleva una condición que de manera lenta se va perdiendo la función. Entonces puede terminar alguien en lo que ven ahí, en una hemodiálisis, que es una máquina que hace la función de lo que lo haría el riñón. Ahora, el otro sistema también que hay que conocer es el sistema integumentario. Ya lo mencionamos, dijimos la piel, las uñas y el cabello. Entonces, un sistema que es bien importante porque, por ejemplo, para la flebotomía, pinchamos piel, pues, para llegar hasta la vena que está un poquito más profunda, adentro en lo que es los planos de la parte blanda del cuerpo. Entonces, el sistema tegumentario es, en la parte de lo que es la piel, está formado, acá lo vamos a ver. La piel está formada por dos porciones, epidermis y dermis. La epidermis es la más superficial, súper delgada. A pesar de que es tan delgada, tiene 5 capas. No tiene circulación sanguínea, o sea, no sangra. Si se la corta uno la epidermis, no debe sangrar. Si ustedes ven sangre, es porque ya se llegó a la dermis, que es la parte donde vamos a encontrar, ahí sí, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ahí están las células, perdón, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, terminales nerviosas, están en la dermis, y luego tenemos una capa un poquito más profunda de la dermis, que se conoce como tejido celular subcutáneo, que ahí vamos a encontrar básicamente grasa. Consiste en célula adiposa y no es considerada
Esta capa no es considerada parte del sistema integumentario, pero se las nombro porque es como una parte inferior a lo que es la dermis. La piel también puede presentar algunas lesiones, muchas de ellas bien visibles, dolorosas, y aquí les menciono yo algunas. Por ejemplo, estas lesiones pueden ir dependiendo del tamaño, la profundidad. Enildo levantó la mano. Ok, sí, debe ser el doctor Rosario. O no sé si tiene alguna pregunta, no sé. Sí, Rosario, Sí. adelante. Sí, él se está integrando ahora. ¿Puede abrir su Oh, ok. micrófono, doctor? No, 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 Adelante. no, solo fue que toqué Oh, sin Sí, te ok. das querer. cuenta. Sí, O cómo sea, no. me moví de un pronto y parece que toqué sin querer perdón, la Sí, clave, ok. disculpe. Ok. No hay problema. Y Gracias, doctor. como Bienvenido. Bueno, estamos, gracias, entrando hoy. Sí, sí, ok. cómo no. Gracias. Bueno, entonces Adelante, profesor. Ok. vemos algunas lesiones en la piel que son básicamente, los nombres están asociados a la profundidad de la lesión y lo que tienen adentro. Ahí les dejo de tarea que las lean despacio mañana o durante la semana. Van a ver ustedes que dependiendo qué profunda sea la lesión y qué hay adentro, si es claro, que si es color verde, que si es sangre, van cambiando los nombres y ahí véanlos para que sea como un repaso de los nombres. Ahí ellos ya agarran diferentes nombres. Básicamente es la profundidad y el contenido. Luego las quemaduras también es otra forma de clasificarlas, es también la profundidad y el daño que produce la quemadura. Unos son bien superficiales, como una quemadura de ir al mar, solamente rojito. La dos ya se forma una colección blanca, transparente, ampolla, que le conoce como ampolla o blister. Y las grado 3 4 que son un poquito más severas, que ya son destrucciones de tejidos y son irreversibles. El tejido se pierde. Ahora tenemos los otros sistemas que hay que conocer. Aquí tenemos el sistema de huesos y muscular que les dije. Por ejemplo, en el sistema de huesos, ahí al mano derecha ven cómo se clasifican los huesos, más que todo son por la forma. Los huesos se pueden clasificar en base a lo que es la forma del hueso. Ahí tenemos huesos largos, como el húmero, el fémur, que son más largos que anchos. Luego tenemos los huesos cortos acá, que es un poquito más, este es al revés, más ancho que largo. Tenemos los de la mano, los carpos, los tarsales en el pie, son cortos. Luego tenemos los huesos planos, como este que ven acá, que es el esternón, pero también el omóplato es considerado, o escápula, como plano, que son huesos bien finos, casi siempre son asentamientos donde se llegan músculos a pegar. Luego tenemos los huesos irregulares, que son como los de las vértebras, que acá los vemos que tienen formas bien, que no se pueden clasificar en ninguna de las categorías que hemos mencionado, ni largo, ni corto, ni plano, ni sesamoide, sino que irregular. Las vértebras es el mejor ejemplo de ellas. En cuanto a las lesiones de los huesos, ustedes ven, por ejemplo, esa que ven ahí, la más aparatosa que se ve ahí, las fracturas. Cuando el hueso se quiebra, digamos, la fractura es una quebradura, el hueso se quiebra en su ángulo, perdón, en su longitud, y dependiendo del grado puede ser una quebradura compuesta, simple, dependiendo cómo se vea. Por ejemplo, esta que estoy acá son fracturas completas. Entonces también otra cosa que afecta a los huesos o al sistema musculoesquelético son enfermedades como degenerativas. Por ejemplo, tenemos desgastes, por ejemplo, de articulaciones, tenemos osteoartritis, enfermedades de reumatoideas, que son también progresivas, fracturas como la que está a mano izquierda, cáncer óseos muy frecuente, inflamación solamente de las cápsulas, de las bursas, se ve mucho de las inflamaciones de las bursas en los hombros, los codos, mucho, y también como deformidades en la posición de la columna, ahí tenemos lordosis, o sea, curvaturas anormales de la espina, cifosis, escoliosis, son trastornos de la columna en base
a la forma que se va degenerando la forma de la columna, curvaturas. Luego en los músculos tenemos ahí les pongo luego los 3 tipos de músculos que conocemos. El cardíaco, que solamente lo encontramos en el corazón. El esquelético, que es un tipo de músculo estriado, voluntario. El único tipo de voluntario es el esquelético. Luego tenemos el músculo liso, que también es un músculo estriado, pero es involuntario. Ahí están los 3. Ahí les muestro algunas acciones que se pueden generar por los músculos, por la contracción de los músculos. Por ejemplo, la mano izquierda, abajo tenemos este movimiento de ahí, aducción y abducción. 2 cosas distintas. Por ejemplo, la que lleva la AB, esa es el movimiento que aleja la parte del cuerpo de la línea media. Como que cuando alguien levanta la mano como para hacer una pregunta, yo la tengo junto a la parte de mi cuerpo y la levanto, la alejo de mi cuerpo, esa es una abducción. Y acercarla, la aducción. Luego tenemos las flexiones y extensiones que podemos ubicar en cualquier parte del cuerpo. Si hay una disminución del ángulo, entonces es una flexión. Disminución del ángulo de la articulación. Puede haber una articulación por ejemplo, aquí vemos de la rodilla, flexión. Hay también extensión cuando regresa. O sea, es lo opuesto, incrementar el ángulo de la articulación de la rodilla. Extensión. Y así tenemos movimientos del cuello hacia adelante, tensiones, flexiones, del tronco también. Tenemos de lo que es la mano, la pronación y la supinación. La pronación, por ejemplo, es cuando mi mano está con la palma hacia arriba. Esa es la pronación. Oh, no, perdón, la supinación es la mano hacia arriba y la pronación es la mano hacia abajo. Entonces, cuando tengo la mano hacia arriba, supinación, y la mano hacia abajo, pronación. Luego tenemos lo que es la parte del pie, que tenemos, por ejemplo, lo que es la dorsiflexión y la flexión plantar. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la dorsiflexión es cuando la punta del dedo gordo hacia arriba, acá, como que alguien caminara en los calcáneos, dorsiflexión. Y la flexión plantar sería el dedo gordo hacia abajo, como que alguien caminara sobre las puntas de los pies. Las paletistas, ellas caminan en flexión plantar, sostenida. Y tenemos los otros movimientos, oposición de los dedos, inversión, eversión. Todo esto es gracias a la acción de los músculos y los huesos, porque el músculo también no puede mover una parte si no hace uso de un hueso, de una inserción, porque siempre todo músculo tiene un origen y un final, y ahí se provoca la contracción y el movimiento. Ahí les voy a mostrar otras fotos de flexión, extensión, supinación, pronación, dorsiflexión y flexión plantar, y las rotaciones mediales y laterales que están más asociadas con lo que es la cadera. Hay algunas enfermedades del sistema muscular, ahí tienen la fibromialgias, distrofias musculares, miastenia gravis. También tenemos tortículos. Hay gente que se queja mucho de tortículos, que son deformidades del cuello, muchas veces adquiridas y otras son heredadas. O sea, se nace con ellas. Fibromialgias también, que son condiciones que afectan el cuerpo, muchas veces de causa desconocida. La fibromialgia es muy frecuente. Luego lo que es el sistema nervioso, tenemos que, ya lo mencionamos, como la célula principal de él es la neurona, la que ven ahí. Una célula que tiene una forma bien característica, que es, por ejemplo, la parte donde llegan los estímulos, es las dendritas, que son estas como que fueran extensiones de árboles que salen de lo que es el cuerpo. Acá. Y luego el estímulo que llega a la dendrita se pasa hacia el cuerpo y luego se proyecta hacia la parte larga, como que fuera una cola, que es el axón. Y luego el axón termina en otras terminaciones que se llaman terminales axónicas, que la pasan a otra neurona o
La pueden pasar a una parte de neurona, por ejemplo, se la pueden pasar a una zona de dendritas o a otra zona de cuerpo, axónica. Y la neurona es como la parte básica, estructural, de lo que es del sistema nervioso. Del sistema nervioso también se recuerdan que les mencioné yo que estaba en la parte posterior las dos cavidades, la cavidad craneal y cavidad espinal. Entonces la cavidad, el sistema nervioso central es el cerebro y la médula ósea. Todo lo que está por afuera de protección de hueso, que ya serían los nervios, son tejidos blandos, donde ellos llegan, ya sería el sistema nervioso periférico. Ya está fuera de lo que es la protección de un hueso. Algunas enfermedades del sistema nervioso que les puedo mencionar, ahí les puse yo esa imagen, que es una enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad progresiva, degenerativa del cerebro, que está asociada mucho a deterioro de la memoria, del razonamiento abstracto. La persona hasta el final de su vida, si un problema bien crónico, también puede verse deteriorado el sistema general, multifallas, no solamente lo que es el cerebro. El cerebro disminuye de tamaño porque hay pérdida de tejido nervioso. Entonces se hace de un tamaño normal a un tamaño bien reducido. Los ventrículos se ven bien agrandados. Ahí les muestro otras fotografías. Por ejemplo, el señor que está a mano izquierda superior tiene lo que se llama una parálisis de Bell, debilitamiento de los músculos faciales. Es algo usualmente temporal y se recupera muchas veces la persona al 100%. Esta niña que le puse acá esta foto es una niña post-convulsión, epilepsia, que básicamente es una disrupción de las señales eléctricas en el cerebro, provocan convulsiones tónico-clónicas. Luego este señor que ven acá es lo que se conoce como una enfermedad de Lou Gehrig, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una también enfermedad degenerativa de las neuronas, casi siempre con un fin bien a 2, 3 años, muchas de ellas fallecen. Tenemos también otras presentaciones de enfermedades nerviosas como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que tiene que ver con lo que es la capa de mielina que rodea los axones. Y acá les puse esta fotografía que es algo bien frecuente también, que es la ciática, que es básicamente es una inflamación del nervio ciático, ya sea por un pinchamiento de una hernia de disco o por una elongación del nervio, por estiramiento, por una lesión que puede ser de trabajo o deportiva. Entonces ahí les puse más que todo una generalidad de los sistemas y algunas presentaciones de enfermedades. Y creo que podemos hacer una pausa aquí, doctor, y luego regresamos con lo que es el sistema circulatorio en la segunda hora. Sí, cómo no, profesor.